Buenas tardes. Ahora según el profesor y arrancamos. Sí, sí, hoy estoy vestido para la ocasión porque para mí es un honor tenerlo a nuestro querido profesor Miklos. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesor querido, qué honor tenerlo acá realmente. No, no, qué alegría para mí, qué alegría para mí. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, contento, ¿no? He estado trabajando todo el día, he estado escribiendo, ha sido un día ocupado como todos, pero tranquilo, contento, ¿no? Mejorando el tiempo acá en Inglaterra, que el clima no se caracteriza por ser muy agradable, porque ahí siempre está nublado, llueve mucho y hace frío, pero ya estamos entrando en el verano, entonces llegas a tener temperaturas de 20 a 21 grados Celsius, que para aquí es una ola de calor. ¿Le fue difícil para usted la adaptación de la vida desde Perú, que es su tierra original, a Inglaterra, o pudo mimetizarse bien culturalmente allí? Ah, bueno, fue gradual, ¿no? Porque yo viví de niño, mis primeros 3 años de vida viví en Alemania, porque mi papá trabajaba para una empresa alemana y durante 3 años y medio estuve viviendo en Europa. Obviamente no me acuerdo de nada, pero siempre hay esa, ¿no? Esa experiencia, sobre todo cuando uno es niño que va absorbiendo cosas. De ese momento creo que, ¿no? Llegué a absorber esta vida fuera del país. Cuando llegué a Perú, que ya a empezar el colegio, fue un cambio grande porque Perú es un país que, bueno, en esas épocas, ¿no? Estamos hablando inicio de los 80s, era un país difícil para vivir. Y es justamente en esa década también donde se inicia el, ¿no? el terrorismo en el Perú con Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y después del periodo del 85 al 90, que fue mi infancia también, una hiperinflación terrible, porque tuvimos un gobierno, el primer gobierno del presidente Alan García, que fue muy malo, el segundo fue bastante mejor, pero el primero fue muy malo, donde llegamos a tener una inflación acumulada en 5 años de 2.200.000%. O sea, para poner esto en perspectiva, significa que si un chocolate te cuesta un peso, al final de esos 5 años ese mismo chocolate te costaba 22.000 pesos. Ese fue el nivel de inflación que tuvimos, ¿no? Y aparte un país destrozado por ¿no? Las voladuras de torres eléctricas, los asesinatos de policías. 30.000 peruanos murieron en ese periodo, fue un periodo difícil. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ya en la década de los 90 se pacifica un poco el país y bueno, ¿no? Surge esta experiencia de vida en un país difícil. Entonces uno aprende a ser, como se dice en Perú, a recursearse, ¿no? A ser resiliente. Y creo que todos los peruanos de esa época somos resilientes. Entonces aprendimos a buscarnos las cosas, ¿no? A que no nos regalaran nada, sino a ganarnos las cosas. Eso fue parte de lo que forjó también mi carácter. En casa también mis padres siempre me enseñaron a ganarme las cosas. Tuve una educación bastante estricta, pero no por eso menos amorosa y menos, ¿no? menos agradable que la de cualquier otro niño, porque ahora también, si los miras feo, ya estás, violencia contra los niños, o sea, ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, la cosa es que fue un periodo de vida complicado, pero feliz. Después estudié mi carrera en Chile, soy médico veterinario, no soy ingeniero, ni no, soy médico veterinario de profesión. Me especialicé en salud pública veterinaria, ¿no? O por lo menos esa fue mi área de mayor interés. No me metí a clínica porque el 90% de los veterinarios hacen clínica, perros, gatos, canarios, ¿no? Yo no estaba metido en eso. Terminé la carrera en Chile, en Santiago. Me fui a México, estuve un año allá en México. Regresé al Perú, estuve trabajando, eran periodos difíciles. Me tocó mi primer trabajo para una ONG estadounidense que se llama CARE. Me mandaron a Cajamarca, al norte, a la frontera con Ecuador, a trabajar inseminando vacas, programa de mejoramiento genético. Sí, pero fue una Ah, de época. ahí que usted sabe tanto de toda esta cuestión del transhumanismo que a muchos nos ha atrapado, y ya viene de ahí su formación, digamos. O sea, mi formación es científica, yo soy veterinario, Sí, sí. entonces no he ejercido Exactamente. claro, no he ejercido la veterinaria, o sea, si la gente me pasa su perro, su gato, lo más probable es que no sea la mejor idea, ¿no? Pero, pero de todas maneras, nociones tengo y cuando era estudiante, por rendimiento académico, me hicieron ayudante de cátedra de enfermedades virales.
Entonces ahora el tema del coronavirus y todo lo que está pasando, algo manejo el lenguaje. Como te dije, no ejerzo la profesión, pero tengo la formación ahí. Después de eso, bueno, como te dije, trabajé en Care, estuve trabajando en inseminación artificial, pipeteando vacas ahí en el norte del Perú, en la frontera con Ecuador. Trabajo difícil, mal pagado, pero ¿no? La experiencia te va curtiendo. Y después regresé a Lima, empecé a trabajar, no encontraba trabajo porque era muy difícil para un veterinario. Eso es un tema en Latinoamérica, ¿no? Acá en Inglaterra, si tú eres un veterinario, es una profesión muy respetable. De hecho, acá tienen el Real Colegio de Veterinarios, ¿no? El Real Colegio de Ingenieros, Real Colegio de Veterinarios. Ese es el estatus que tiene la veterinaria acá. Pero en Perú, no sé si en Argentina, en Sudamérica, ser veterinario, pues, o sea, vas a ser doctor, abogado, ingeniero, economista, después ya serás arquitecto, no sé, ¿no? Y al final, en bailarín de danza contemporánea, diseño de interiores, veterinaria. Ese es el estatus que te dan en Perú. Entonces era muy difícil encontrar trabajo allá. Y tuve que empezar enseñando inglés, pero decía, bueno, quiero estudiar, quiero salir al exterior, sé que esa es mi forma de poder mejorar. Mis padres, obviamente, terminando de apoyarme en la carrera, me cortaron todo el apoyo después, cosa que me hizo un bien. En su momento no los odié, pero fue el mayor bien que me hicieron, ¿no? Empieza a valerte por ti mismo. Mi padre me dijo, yo ya te regalé una carrera, así que yo ya cumplí contigo. Y mi padre es húngaro, mi padre es un hombre que viene de la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que escapar de Budapest con mis abuelos, de los soviéticos. Y mi padre vivió una infancia muy, muy difícil. Entonces creo que eso también, esa ética de trabajo también me la transmitió a mí, ¿no? Y bueno, voy a llegar a Inglaterra por si acaso, no he perdido la pregunta, estoy haciendo el hilo. Así que empecé pues a enseñar inglés y en el intertanto me metí a estudiar una maestría en ciencia política en la Universidad Católica del Perú. No es que yo deseara particularmente la Universidad Católica, de hecho es una universidad que ideológicamente no me acomoda en lo más mínimo porque es el epicentro del progresismo peruano, pero lo vi como un paso para postular a becas, ¿no? Si tenía un buen rendimiento. Así que me metí a la maestría, empecé a estudiar, me fue bastante bien y postulé unas becas a Nueva Zelanda para hacer una maestría y me la gané. Y ahí la vida cambió, ¿no? Porque me fui, estuve un año en Wellington, en esa época estaban filmando El Señor de los Anillos. O estaba saliendo la primera película El Señor de los Anillos, ¿no? Hicieron la premiere en Wellington, todo Nueva Zelanda era Señor de los Anillos. Los aviones de Air New Zealand con los orcos, Frodo, y todos estos personajes. Era una locura. Muy linda experiencia. Regresé al Perú ya con otro estatus, porque tú sabes también que si regresas con una maestría del exterior es como que eres más validado. Obviamente Nueva Zelanda no tiene el nivel, vamos a decir, de Inglaterra o Estados Unidos, que son, vamos, los más apreciados, ¿no? Pero te sirve. Así que las cosas se me facilitaron mucho. Empecé a trabajar para la FAO, un proyecto de control de gripe aviar, un año y medio en la comunidad andina, enseñar en la universidad, me gané otra bequita para la India, estuve 2 meses allá viendo pymes, y ahí postulé a las becas del gobierno británico, las becas Chevening, que son unas becas prestigiosas. Y postulé a Inglaterra en el 2008 y me gané la beca. Así que me fui a hacer la segunda maestría, cosa que yo no quería, yo quería hacer el doctorado, pero ya tenía, o sea, no había forma de que me pudiera venir a Inglaterra si es que no me hacía la maestría primero. Entonces dije, si gano la maestría, de frente llego y voy a pedir para hacer el doctorado. Y eso fue lo que hice. A las 2 semanas de llegar al programa, lo primero que le dije al director del programa es, yo he venido acá para el doctorado, así que dígame qué tengo que hacer. Me dijo, prepara tu propuesta de tesis, tienes que hacer los cursos de la maestría, tiene que irte bien, y de ahí tienes que postular a las becas de la Universidad de Manchester. Así que eso fue lo que hice. Postulé la beca de la Universidad de Manchester, me gané la beca doctoral, me financiaron 4 años de doctorado, que fueron muy, muy bonitos porque pude viajar a China, a conferencias, a Israel, estaba en varios sitios gracias a la vida académica en esa época, ¿no? Porque ahora está la cosa un poco más complicada. Y me especialicé en lo que es ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Porque el doctorado lo hice en management, pero la mención es en el Instituto de Innovación de Manchester. Y bueno, terminé en Inglaterra del 2015, regresé a Perú a trabajar como profesor en ESAN, que es una escuela de negocios muy prestigiosa que hay en Lima, pero ya había nacido, o sea, ya iba a nacer mi hijo y con mi mujer decidimos que lo mejor era vivir acá en Inglaterra porque ofrecía mejores prestaciones, sobre todo para mi familia, ¿no? Y en 2017 regresé acá a Inglaterra. Así que la vida ha sido fácil porque estoy acostumbrado. Lo único que no me gusta aparte del clima es la comida, que es muy mala, pero gracias a los chinos y a los indios y a los tailandeses uno puede sobrevivir. Así que disculpen que me haya extendido tanto, pero ya que me preguntaste, pues, ¿qué puedo hacer?
No, es un gusto y para muchos era una incógnita cómo había sido tu vida. Y yo Ujú, quiero acá hacer una aclaración, porque muchos conocemos a nuestro profe Miklos a partir de una charla que tiene con Agustín Laje. O sea, hay mucha gente que empieza a conocer tu nombre a partir de aquí. Pero yo tengo la gracia de ser una excepción a esta regla. ¿Y por qué voy a decir esto? Le voy a contar cómo yo llego a conocerlo a Miklos, donde es que yo tengo como esta suerte de enamoramiento de su intelecto. Yo tiempo atrás, hace más o menos 2 años, Agustín Laje me regala un libro, un día estábamos en un asado y me dice, toma ahora eso, cuando estaba yo, me dice, llévate este libro. ¿Qué libro era? ¿Qué significa ser conservador? Que lo escribe Russell Kirk. Y yo lo leí, un libro cortito, muy sencillo, muy fácil de leer, porque Russell Kirk tenía esa característica de cómo escribía, y me empecé a interesar en el pensamiento del conservadurismo. Y entonces dije, esto me cierra, y me cierra mucho, porque hay cuestiones que no pueden estar totalmente supeditadas al mercado, hay cuestiones culturales que trascienden en la moral, y ahí empecé a investigar, es como que, bueno, la Big Data me llevó a conocer los videos de Jordan Peterson, donde dije, cuánta sabiduría la de Jordan Peterson, realmente me encantaba cómo hablaba. Y en eso que uno se va interiorizando en el mundo de YouTube, que es lo más que tiene al alcance, un día buscando justamente sobre Russell Kirk y los 10 principios conservadores, encuentro un video muy particular de Miklos, que él decía, bueno, ¿cuáles son los principios conservadores? Y lo explicaba, pero con una lo que me atrapó de los videos de Miklos era justamente la forma sobria en la que explica, la forma sencilla, era muy didáctico, un profesor que pudo sintetizar en una hora un tema que a muchos les llevó cerca de 500 páginas a escribir, que era, bueno, estos son los principios. Yo dije, fascinante. Y luego ya nos empezamos a interesar con el tema del transhumanismo, que es un tema que no es tan conocido para muchos, pero que es la especialidad tuya, Miklos. Y entonces dije, ujú. esto se tiene que dar a conocer al mundo, o sea, no puede pasar desapercibido alguien con este conocimiento. Y entonces en este punto yo quería preguntarte, quizás que es como la tesis central de la charla de hoy, para vos, ¿qué significa ser conservador? ¿O qué significaría el conservadurismo si lo queremos ver en esa perspectiva? Bueno, para dar un poco de contexto a esa pregunta, yo tenía nociones conservadoras, pero ideológicamente no estaba muy bien, no estaba claramente definido porque el momento histórico, te estoy hablando 2010, antes del 2010, la gente no se preocupaba tanto de los temas políticos porque no nos estaban presionando con el tema de género, no nos estaban presionando con la agenda LGTB, o sea, era una vida mucho más, ¿no? Diáfana, más tranquila. Pero cuando empiezo a ver, por ejemplo, en Manchester, Manchester es una, aparte de ser la ciudad que dio origen a la revolución industrial, acá tienen una tradición fuerte con el, ¿no? Aquí nació el capitalismo y aquí nació el comunismo. Marx y Engels, Engels la fábrica la tenía acá en Manchester. Manchester es una ciudad muy progresista, de orientación fuerte laborista en el partido, en la política británica. Y yo siempre he sido un enemigo acérrimo, acérrimo del comunismo. Yo detesto el comunismo. Lo detesto por lo que le pasó a mis padres, a mi padre y a mis abuelos, ¿no? Y lo detesto por lo que sufrió mi país con Sendero Luminoso y el MRTA. Así que yo la aversión que tengo por el comunismo es completa. Pero en ese momento ya veíamos el reciclaje, ¿no? O sea, era un discurso colectivista, un discurso de, ¿no? Vamos a decir, de lucha, ¿no? De contraposiciones, que es básicamente el neomarxismo, el reciclado, ¿no? O sea, cambias la dialéctica capitalista, proletario, por hombre-mujer, ¿no? Viejo joven, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veía cómo acá en la universidad se promovía mucho el tema del género, el tema LGTB, y yo me rebelé, o sea, yo me rebelé frente a eso. Y empecé a profundizar un poco más sobre, ¿no? Temas ideológicos. Y a fines del 2011, principio del 2012, no recuerdo bien, un compañero del doctorado, que no era mi amigo, porque era un progre, muy pesado, publica un artículo, publica en su página de Facebook el video de Scruton, ¿no? De Beauty, Belleza, que es un documental que él hace para la BBC. Y bueno, y obviamente con unas palabras así como este viejo ridículo que está pensando, ¿no? En los pajaritos y es un pobre tonto, ¿no? Y yo me puse, y yo creo, ese fue lo que gatilló lo que me gatilló a ver, porque si yo decía, si este idiota está diciendo que esto es una porquería, entonces debe ser bueno. Así que empecé a ver el video y me cambió la vida. Literalmente me cambió la vida, porque era una voz, primero su tono de voz, ¿no? Muy tranquilo, muy
la voz de un sabio, literalmente. Tú sabes, a lo largo, cuando uno va ganando experiencia y vas interactuando con gente, tú más o menos ya vas aprendiendo a distinguir al charlatán del que sabe. Y este hombre, tú te das cuenta que era una enciclopedia. Entonces, me gustó mucho el enfoque que le dio, ¿no? Cuando hablaba de los urinarios como muestras de arte, o ¿no? Este artista italiano que había puesto sus muestras de caca dentro de una lata, el arte kitsch y todas estas tonterías, ¿no? Y cuando hablaba de la arquitectura de Inglaterra en la década de los 60, que era ¿no? Este estilo brutalista, de todos confinados como ratas en sitios horrorosos, y quedé marcado con eso. Así que empecé a buscar un poco más de Roger Scruton, ¿no? Y empecé a leer su libro. Él había escrito un libro antes de que todo esto acá lo tengo, que es la joya de mi, ¿no? Esta es la joya de mi biblioteca porque lo quería compartir con todos ustedes. ¿Y ven ahí? Sí, sí, una maravilla, realmente. Ok, este libro es literalmente la joya de la corona en esta biblioteca. Una biblioteca humilde, pero no pujante. Bueno, entonces empecé a leer sobre Scruton, los artículos que él escribía. Él había sido director de The Spectator, que es un journal conservador, una revista conservadora muy importante. Y cada cosa que leía de él era una iluminación, literalmente, porque uno no encuentra palabras a veces, ¿no? Y para encontrar forma de defenderte de tal tiranía ideológica como ese progresismo, tú requieres haber absorbido un montón de materias en diferentes temas y después la capacidad de integrarlas, porque son temas muy complejos y muy amplios, pero todos tienen al final un punto en común. Y creo que en Scruton, la sabiduría de Scruton radicaba en hacer simple lo complejo, ¿no? Y reducirlo a Sí. bloques. Y literalmente me cambió la forma de ver la vida. Entonces, supe en 2017 que él iba a hacer ¿no? Todo lo que era Scruton yo lo buscaba, lo leía, y supe que en 2017 él iniciaba una academia, ¿no? Que en ese momento se llamaba la Escuela de Verano Edmund Burke, en honor a Edmund Burke, el gran Sí. conservador inglés. Y este programa lo hacen en julio en Dublin, un pueblito cerca de Dublin. Entonces yo dije, bueno, me voy a Dublin de todas maneras a ser parte de esto, ¿no? Pero al momento en que quiero ingresar, o sea, inscribirme, ya había pasado el tiempo. Yo dije, pucha, qué cólera, ¿no? Ya me fregué, ya esto, ya lo perdí la oportunidad. Y resulta que al año siguiente, obviamente me apunté ¿no? En su Twitter para ver si mandaba algo. Y en enero, no, perdón, a fines de diciembre del 2017, se abre la segunda convocatoria para Scrutopia, ¿no? Esta vez va a ser en su finca y van a ser 10 días con el maestro, estudiando literalmente todo el día, conversando con él sobre filosofía. Yo dije, no, o sea, esta es ahora o nunca. Así que postulé. Yo dije, bueno, las posibilidades de que me acepte son una en un millón, porque si postulaba gente, ¿no? Bastante competente. Y sí que no tenía grandes expectativas. Y de repente, a las 2 semanas de haber mandado mi postulación, recibo un correo de su secretaria diciéndome, Sir Roger, estimado Don Miklos, Sir Roger ha revisado tu postulación, le parece muy interesante tu formación y lo diferente de tu, ¿no? Y te invita a ser parte de Scrutopia. O sea, ese día fue, tú no te imaginas, o sea, ni No, no siquiera quiero imaginar. o sea, se compara probablemente con la felicidad que tuve cuando gané la beca en Nueva Zelanda y cuando gané las becas de Inglaterra. Ese fue el nivel de felicidad que tuve, ¿no? Yo sabía que desde ese momento mi forma de ver el mundo iba a cambiar aún más. Así que en agosto de ese año fuimos 22 estudiantes. Eh, Obviamente estamos hablando, habían poetas españoles, habían financistas ingleses, dramaturgos austríacos, de Austria. Era un grupo de gente realmente fenomenal. O sea, la calidad del grupo explicaba también gran parte del valor de ese programa. Así que fueron literalmente 10 días con el maestro. Y él hablaba todos los días, desde 9 de la mañana hasta el mediodía estábamos con él, almorzábamos con él, en la tarde seguíamos con él, a veces hacíamos paseitos por la campiña de la zona, ¿no? Fuimos a la casa de Thomas Hobbes, donde nació Thomas Hobbes, el Leviatán, en, Qué en, en- maravilla. sí, 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 en Malmesbury, así se escribe, pero acá los ingleses tienen, entonces acá le dicen Malmesbury. Bueno, así que estuvimos ahí y, y obviamente las cenábamos con él, parrillada en su casa con él, con su mujer, con toda su familia. Y yo le dije, bueno, si Roger, al término del programa le dije, ¿sabe qué? Quiero entrevistarlo. Y yo dije que me iba a mandar por un tubo. Y no, siempre con
siempre con una actitud muy propositiva, muy buena. Además, como decimos en Perú, yo creo que me agarró camote. O sea, yo le caí bien, ¿no? Porque él no esperaba pues que llegase vamos a decir, un recóndito, exótico ciudadano de Perú, ¿no? O sea, esas son las historias de Tantán y esta cuestión de medio Indiana Jones, ¿no? Dijo, entonces me aceptó la entrevista y ahí está la entrevista que es también la joya de mi im- canal, ¿no? Y es un documento histórico. imperdible, Es un no, documento histórico. imperdible. Ahora que Ujú. estamos hablando del conservadurismo, quiero aclarar, o sea, yo tuve la oportunidad de ver esa entrevista y es realmente, no es solamente que es imperdible las preguntas que realiza y cómo responde a Scruton, sino la sobriedad en el lenguaje de ambos. Porque sí, algo que caracteriza a Scruton, yo me acuerdo la primera vez que yo leo un libro de Scruton, es uno que se llama Las bondades del pesimismo. Eso para mí The fue un clic uses, en mi cabeza. the uses of A partir de pessimism. ese libro, yo me di cuenta que hay, incluso muchos de los que me conocen ven un cambio radical en mí, porque yo andaba mucho más beligerante, combativo, no, que esto está bien, está mal, y después, no, espera un poco, analicemos, pensemos, nadie que venga con un diseño social y el iluminismo así tan fantástico va a traer buenas noticias. Veamos si Ujú. funciona en el tiempo, seamos prudentes, escuchemos, porque quizá nos está aportando algo positivo. La simpleza de Scruton da muestra de su magnanimidad. No hay otra forma de Así es. describir. El pensamiento de Scruton es una cuestión que una persona que ha transitado tanto y ha entendido tanto la vida, que no tiene ese afán de decir, yo quiero tener razón, sino una cuestión de decir, miren, esto funcionó en el tiempo, es Ujú. conforme a las tradiciones. Las tradiciones no es una cuestión de simple jerarquía, de poder simplemente decir, la a prueba y error, el ensayo histórico servido a la sociedad. Y yo creo que en parte el pensamiento conservador tiene esa conciencia histórica, lo he notado en Así muchos es. historiadores. Ujú. El propio Edmund Burke, cuando escribe su libro de lo sublime y lo bello, ya hace un racondo impresionante de lo que es realmente la belleza para el hombre y lo traslada, y lo hace de forma tan prudente ese traslado que hace la vida, diciendo, una cosa es lo que te gusta, puede ser que te guste o no el chocolate, pero todos sabemos que tiene un determinado sabor, y esta cuestión de la belleza es un término universal, y yo creo que un Ujú. poco en ese documental que vemos de Scruton se puede ser que se ampare en este libro. Ujú. Eh, bueno, no sé, como tú has dicho, ¿no? La magia de Scruton radicaba en su simpleza, en la potencia de ¿no? Una prosa muy elegante, porque escribía cuando lo lees en inglés es aún más, si es que uno puede hacerlo, ¿no? Es aún más agradable, porque el hombre economiza palabras, pero cada frase es un compacto vitamínico, proteico de conocimiento brutal, ¿no? Entonces, yo de esa perspectiva, claro, sí, fue un honor. Em, Ahora, con respecto a lo que tú decías del conservadurismo y este apego a la historia, ¿no? Sería bueno también, pueden ver mi video, que ahí lo explico con más detenimiento, pero siempre existe esta idea de que el conservador es antiguo, de que el conservador es un pasado de moda, que siempre ve el pasado porque no, porque odia el presente y detesta el futuro y está en contra de la tecnología y tiene una actitud hostil hacia lo moderno, y eso es completamente falso. Eso es una mala caricatura que han hecho no solamente los izquierdistas, sino también los falsos liberales y los falsos libertarios, ¿no? Que vamos a decir, han utilizado al conservador como chivo expiatorio. Cuando digo malos liberales y malos libertarios, me refiero a los liberprogres, ¿no? Eso es una forma de resumir los liberprogres. Y aquí haría bien en explicar qué hace alguien un progre. Un progre no es necesariamente de izquierda, ¿no? Puede ser también de derecha. Pero el progre tiene algunas características. Es ateo, todo progre es ateo. Todo progre es universalista, es decir, cree que su ideología, sea de izquierda o derecha, debe ser aplicada en todo el mundo y para todos por igual, es decir, hay una vocación totalitaria. El progre también vamos a decir, es amante, y este es el punto que los une a todos. El progre es cientista. La fe no es en Dios, sino en la religión. O sea, perdón, en la ciencia. Y para el progre, la ciencia y la tecnología son la respuesta, ¿no? A todas las preguntas. Pero mira qué interesante observación hace aquí C. Roger Scruton. Él dice, la ciencia te puede responder muchas preguntas, pero la ciencia no es el epicentro de la verdad, por una sencilla razón, porque la ciencia no te plantea
todas las preguntas. No puede planteártelas. Este es un punto fundamental. Tú puedes responder muchas preguntas, pero la ciencia no te plantea todas las preguntas. Y conversaba hace poco con un grupo de chicos colombianos, ¿no? Y llegamos a esta conversación y yo les hice una pregunta muy sencilla, ¿no? Díganme cuál es su propósito en la vida y mediante el método científico lleguen a la solución. O sea, o sea, nos podemos quedar esperando acá, ¿no? Entonces, por favor, explíqueme mediante el método científico cuál es el propósito nuestro en la vida. Y ahí es, entonces, cuando tú ves esa combinación de ateísmo, ¿no? De totalitarismo o de universalismo y este cientismo, este amor por la ciencia, tú inmediatamente vas a descubrir a un falso liberal y a un falso libertario. Entendiendo por liberal la noción latinoamericana de liberal, es decir, el liberal que cree en el mercado y está hacia la derecha, porque la noción de liberal en Europa y en los Estados Unidos es Totalmente socioliberal, distinto. un liberal de centro izquierda, ¿no? Que puede seguir una tradición miliana, es decir, de John Stuart Mill, el liberalismo, el socioliberalismo británico, el ordoliberalismo alemán, el famoso, ¿no? La economía social de mercado, y también puedes tener un liberalismo rawlsiano, ¿no? De estado de bienestar, de welfare state. Entonces estoy hablando del liberalismo de derecha latinoamericano. Sea como sea, eso te define un liberal. Entonces, tú nunca vas a encontrar, y esto te identifica como conservador inmediatamente, un conservador jamás se va a identificar con la gente del aborto. Nunca. Jamás se va a identificar con la gente LGTB. Nunca. Con el feminismo. Tampoco. Con el falso medioambientalismo. Tampoco. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú encuentras entonces en este espectro entonces, gente que cuando yo digo falsos liberales, quizás esté mal lo que vaya a decir, ¿no? Porque sería ideal poder debatirlo en persona, ¿no? Pero eh, hay liberales o libertarios que creen que les basta ser enemigos de la izquierda o del comunismo para ser de derecha. Y eso es falso. A lo sumo llegarán a ser antagónicos de un comunismo, pero eso no les alcanza para ser ni liberales ni libertarios. Por una sencilla razón también. Porque el liberal y el libertario, y esta es una crítica que yo les hago a los liberales y a los libertarios, que son amigos míos, ¿eh? En la mayor parte yo voy a encontrar afinidades con ellos. O sea, no quiero ponerme en un plan Gloria Álvarez de que yo detesto a los conservadores. Yo no estoy en ese plan. Para mí, libertarios y liberales son valiosos aquellos que no se acojan a la agenda progresista. Tú no puedes ser liberal y no puedes ser libertario si es que no respetas el primer derecho de todos, que no es la libertad, es la vida. Porque entendemos que nuestros derechos están atados, es una reciprocidad. Yo tengo derechos en la medida que yo cumplo también mis deberes. Yo tengo derecho a mi vida y a mi libertad en la medida que yo protejo la libertad y la vida de otros. El momento que yo rompo esa reciprocidad, yo dejo de ser liberal, dejo de ser libertario, paso a ser simplemente ¿no? Un tipo materialista, un utilitarista, ¿no? Que reduce la vida a un producto, ¿no? Y eso es algo también que es una crítica al liberalismo y sobre todo al libertarismo, que creo que yo puedo entender las corrientes, ojo, puedo entender el sentimiento libertario en Argentina, por ejemplo. Lo puedo entender porque están hartos de un Estado parasitario, de un gobierno corrupto. La gente está harta porque el gobierno, el Estado ha sido saqueado, como Javier, he escuchado muchas veces a a Javier Milei que dice esas cosas, y yo lo entiendo, yo me identifico con esa furia, con esa desesperación, ¿no? Con esa cólera, que es muy bien, que está muy bien justificada. Pero el problema es que cuando tú eliminas completamente el componente Estado, también cometes otro error. O sea, esa es mi visión, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto mercado como Estado, sin contrapesos, terminan siendo totalitarios por diferentes mecanismos. Totalmente de Y acuerdo. ese es el gran problema que yo siento con el libertario. El libertario se enamora demasiado del mercado y al final se vuelve utilitarista y en muchas ocasiones reduce al hombre a un ser transaccional, al famoso homo economicus. Esto también pasa con los liberales, ¿no? Entonces, eso creo que es un problema que tienen los liberales y los libertarios. Otra cosa también, yo por ejemplo me identifico como un conservador liberal en el sentido en que adscribo vamos a decir, las teorías, ¿no? O las observaciones no las teorías, sino las observaciones de Friedrich Hayek.
Hayek, ¿no? O sea, yo soy un conservador hayekiano, ¿no? En lo económico, porque como planteo en el video, ¿no? El conservadurismo no tiene doctrina económica. El conservador no tiene una doctrina económica. Entonces la tiene que pedir prestada. Y la mayoría de conservadores la pide prestada a la escuela austríaca y en especial a Friedrich Hayek. Y por eso es que hay una afinidad también ideológica entre conservadores y liberales y libertarios, por esta, ¿no? Este puente económico. Me identifico entonces con lo que te decía, con esta visión hayekiana. Pero el problema del libertario es que a veces reduce o liberal, reducen al ser humano a un ser transaccional. Y ese para mí es un problema, porque el ser humano es algo mucho, mucho más complejo, ¿no? Decía Roger Scruton en mi entrevista, lo pueden ver, por ejemplo, ¿no? Él decía, la familia no es una respuesta a un problema económico. Exactamente. Esa es otra frase muy potente y concluyente, basada en evidencia empírica. Las familias no solamente surgen como una necesidad frente a, ¿no? a escasez o a frente a abundancia, surgen porque sobre eso están los lazos entre las personas, el amor, la solidaridad, que no son entelequias ni abstracciones, son cosas concretas. Tú cuando te levantas en la mañana y estás en tu casa con tus padres y los abrazas, eso es una muestra, es una evidencia empírica de la expresión de amor. O cuando te sacas una buena nota en la universidad y se la enseñas a tu enamorado, a tu enamorada, a tu pareja. Eso no responde a una lógica económica. Y son ejemplos concretos, o sea, es experiencia, evidencia empírica. Creo que eso, el problema vamos a decir, exacerbar la dimensión teórica es que se pierde, en nombre de la racionalidad, ojo, esto es muy interesante, se pierde esta dimensión trascendental del ser humano. El hombre es mucho más que un autómata que consume, que hace cálculos de relaciones costo-beneficio, ¿no? Hay unas complejidades mucho mayores que hacen que nuestras vidas sean tan maravillosas. Entonces, esa es también otra crítica que yo le hago vamos a decir, al libertarismo más puro, al liberalismo más friedmaniano, si es que vamos a ponerlo de alguna manera. Pero ojo, no me quiero pelear con ellos, ¿ah? Estamos en la misma causa, con los verdaderos estamos en la misma causa, son mis amigos. Tengo amigos liberales y tengo amigos libertarios, así que simplemente y les mando un saludo a los que han estado escribiendo ahorita por el chat. Muy bien. Porque todo lo que estás diciendo y se me viene a la mente, un día estábamos conversando en una reunión privada, en un pequeño meeting que hicimos con la fundación, había venido Nicolás Márquez y estábamos justamente agasajando a Agustín Laje, que ya se nos iba para España. Entonces, en esta reunión surgieron un par de temas y hablamos justamente del tema del liberalismo, y Agustín hizo una apreciación y que era muy prudente, porque yo estaba insistiendo que los puntos en común que puede tener tanto el conservadurismo con ciertas corrientes de pensamiento, digamos, socialista, es que ambos coinciden en cuanto a la validez de la historia. La gran diferencia es que el conservador toma aquello que ha fundamentado la sociedad, el socialismo intenta hacer desaparecer la historia, resetear todo el tejido social y crear algo nuevo, pero reconoce el valor histórico. En cambio, el liberalismo sostiene que no, se puede crear toda una abstracción. Y Agustín aquí dijo algo muy prudente, dice, fíjate cuáles son los ejemplos que siempre cita el liberal promedio. Estamos hablando de un liberal promedio. John Galt, Robinson Crusoe, todos personajes ficticios que están desarraigados de la historia. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte a vos, ¿qué valor tiene para el conservador la historia? Es fundamental. Y eso nace de probablemente la píldora de sabiduría conservadora que resume el pensamiento conservador como nadie lo ha hecho en otra ocasión, que es Edmund Burke. El liberal habla del contrato social, ¿no? Esa es la forma en que nosotros nos relacionamos, un contrato social con el Estado, con nuestros pares, con los ciudadanos, y con este contrato social funcionamos como sociedad. El caso del conservador es distinto, y Burke lo dice de esta manera. Es una asociación del hombre con los que murieron y con los que están por nacer. Esta es una maravilla. Esto es para mí, y yo lo he dicho miles de veces, esta frase tiene una belleza y un sentido muy profundo, porque significa honrar a quienes nos antecedieron, ¿no? Y trabajar, disfrutar la vida, pero también para asegurarle un futuro a aquellos que vienen. Eso resume el pensamiento conservador. Y ahí está la importancia de la historia, honrar el pasado. Dicen que hay un ruido, no sé, yo no tengo ningún ruido. ¿Tú tienes algún ruido? Puede ser cuando haya hablado, quizás.
pero ahora no Ahora, se siente. no, no, yo estoy bien. Bueno, dice que cuando hablas se escucha algo de interferencia, Evelyn. Bueno, ojalá que se mejore. Bueno, entonces vamos a volver a lo que estaba diciendo. Entonces, hay esta asociación. Ojo, Burke no usa la palabra contrato, utiliza la palabra asociación. O sea, le da una dimensión humana, no le da una dimensión transaccional, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto importante. ¿Por qué la historia es tan importante? Porque el conservador no peca de la arrogancia del liberal o libertario para decir todo lo que vino antes es una porquería y nosotros somos los modernos y nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas y a partir de nuestra sabiduría y de nuestra tecnología nosotros vamos a resolver todos los problemas más adelante. El conservador dice un momentito, lo que somos hoy necesariamente pasa por lo que se construyó antes. Y ojo, se construyó a través de mecanismos de prueba y error. Es decir, cometiste errores, lo arreglaste. Hiciste algo bueno, lo preservas. Y aquí ato con otro mito del conservador, ¿no? Que se dice que el conservador es contrario a la reforma. No. Un tema central del conservadurismo, central en la, vamos a decir, en el pensamiento, porque no es una ideología, es una actitud, es un pensamiento. En el pensamiento conservador es central la reforma para el cambio. Ay, no sabía. Bueno, por eso hay que leer y educarse y no hacerle caso a la propaganda. Si uno lee el pensamiento conservador, se da cuenta que el conservadurismo es reformista por excelencia, pero es un reformismo gradual, es un reformismo prudente. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que aquellas revoluciones no traen cambio, sino traen destrucción. Y destrucción no es cambio, es destrucción. Y ahí están las diferentes revoluciones, las guerras civiles en Inglaterra en el siglo XVII, la famosa Revolución Francesa en el siglo XVIII, la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista China, ¿no? Destruyeron absolutamente todo. Y el costo que eso tuvo en vidas humanas, en sufrimiento, porque ahora, claro, es bonito decir cuando yo escucho estos amantes de la Revolución Francesa dicen, ¿no? Égalité, fraternité, liberté, y se ponen todos felices. Bueno, están pasando por alto la cantidad de muertos, 2 millones de muertos que hubo en la Revolución Francesa, ¿no? O cuando hablan de la Revolución Bolchevique como el gran triunfo del comunismo. ¿Cuánta gente asesinó Stalin en nombre del progreso y esta visión secular de progreso, ¿no? Y en nombre del cambio. El conservador toma esas experiencias y dice un momentito, vamos a reformar, pero reformar gradualmente. Corrijamos lo bueno, o sea, corrijamos lo malo y conservemos lo bueno. O sea, reformar para conservar lo bueno. O sea, ¿qué no tiene sentido de esa frase? Todo, todo. Y es empíricamente validado, o sea, tanto que le gusta la evidencia, bueno, la evidencia lo prueba contundentemente. Y el desarrollo de las instituciones, ¿no? Porque este es otro tema. Las instituciones que son, la gente piensa en instituciones como los edificios, no. Las instituciones son las reglas de juego, son las reglas de juego de una sociedad. Entonces, tú puedes tener instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son las leyes, los decretos, las normas, las regulaciones que emite el Estado o una empresa privada, pero ¿cuál es la característica? Que hay una capacidad para sancionar esas leyes. O sea, las cumples, te premio, no las cumples, te castigo. Y existe el poder para ejercer eso. Entonces funciona a través de incentivos y desincentivos. Las instituciones informales son diferentes. Las instituciones informales nacen de las interacciones de las personas. No hay ningún ente que sancione absolutamente nada. Lo sanciona la comunidad. Ahí tienes las tradiciones, las costumbres, las creencias, los valores, la La cultura, moral. la moral que surge, que es el sustrato, ¿no? O sea, debajo de la ley tienes la parte moral, ¿no? Que es lo que te arma todo el capítulo institucional. Entonces, Burke decía, ¿no? Cuando él escribe Reflexiones sobre la Revolución en Francia, él resaltaba la importancia de las instituciones y decía lo que están haciendo los revolucionarios. Y ojo, él publica este libro en 1790. Los jacobinos no entran hasta 1792, o sea, se anticipó. Y yo creo que ese fue el gran éxito. Por eso pasó la historia. Por eso pasó la historia. Exactamente. Nadie se hubiese acordado de Burke. O sea, no es que haya sido un vidente con su bola de cristal y dijo qué es lo que va a pasar. No. Él pronosticó en base a la lógica y el razonamiento que tanto aman los liberales, ¿no? Los libertarios, pronosticó que iba a pasar eso.
Entonces aquí viene lo importante, prueba y error. Estas instituciones han ido mejorando con el tiempo. Y por ejemplo, el tema de la esclavitud, que le encanta decir, los conservadores aman la... Oye, en Estados Unidos, el representante conservador por excelencia, que era Alexander Hamilton, no era dueño de esclavos, y el liberal Jefferson, que era su gran enemigo político, sí era dueño de esclavos. Y el gran liberador de los esclavos en los Estados Unidos fue el conservador republicano Abraham Lincoln. Y los grandes poseedores de esclavos eran los demócratas, es decir, vamos a decir, la gente, los liberales estadounidenses. Entonces, ha habido una enorme distorsión de la historia para presentar al conservador como un enemigo del progreso y un enemigo de la libertad. Y aquí hago otra aclaración, si me lo permites. Sí, Por sí. favor, a mis amigos liberales y libertarios, con mucho cariño. Yo tengo amigos liberales y libertarios que ya entienden esto y somos felices y somos amigos, ojo. Y también los que no están tan de acuerdo, también somos amigos. O sea, yo puedo debatir. Pero vamos a decir lo siguiente. Ni liberales ni libertarios tienen el monopolio de la libertad. El conservador ama la libertad y la defiende y la promueve tanto como los liberales y los libertarios. A diferencia, pero existe una diferencia fundamental entre la libertad que defiende o promueve el conservador y la libertad que promueve o defiende el liberal y el libertario. El conservador se hace dos preguntas que el libertario ni el liberal se hacen. ¿Libertad para qué? Y Ujú. libertad para quién. Estas dos son preguntas esenciales. ¿Todos tenemos el derecho a ser libres? Pero, ay, ¿cómo puedes decir esas cosas? Bueno, para algo están las prisiones, ¿o no? ¿No? Si cometes un Incluso, delito. Dime, dime. incluso Roger Scruton, yo me recuerdo patente cuando leo justamente las bondades del pesimismo, hace una aclaración en este punto, que él sostiene, no existe tal cosa como una libertad abstracta que ya no se nos viene impregnada en la propia humanidad, sino que es una concesión que se realiza desde la sociedad para el individuo y es recíproca del individuo hacia la sociedad. Habla de la Así libertad más es. como una concesión que como una abstracción pura y ajena a la persona en sí misma. Entonces, ese concepto de libertad que aporta Scruton es trascendental, porque Así incluso él es. funda la libertad en base a las tradiciones diciendo, como amamos la libertad, nos sujetamos a la historia para corroborar qué sistema nos permitió justamente desarrollarnos mejor en base a la vida, la libertad y la propiedad privada. El occidental. El occidental. Exacto. ¿No? Y otra cosa. John Locke, el padre del liberalismo clásico inglés, el padre del Ese liberalismo ejemplo. inglés, el padre del liberalismo inglés, y vamos a decir el abuelo de todo el liberalismo. ¿Ok? John Locke decía, uno no es en realidad 100% libre, uno necesita instituciones. Sin instituciones, Ujú. o sea, las instituciones garantizan la libertad, las leyes garantizan la libertad. Y cuando existen leyes, ya por default, por obviedad, no eres 100% libre, ¿no? Pero justamente ese marco institucional, ese marco legal, es lo que te garantiza a ti el ejercicio de tu libertad, porque tiene que haber ciertas concesiones. Esta noción abstracta, purista, ¿no? Con esteroides de libertad, no nos lleva a ninguna parte porque, como digo, ¿libertad para qué? ¿Para qué quieren ser libres? Puede parecer una pregunta estúpida, pero si la gente se pone a pensar profundamente sobre esto, va a llegar ¿no? Y le da vueltas a este asunto, va a llegar a conclusiones sorprendentes. ¿Para qué quieren ser libres? Le hago la pregunta a todos los amigos que nos están viendo, reflexionen sobre esa pregunta y van a llegar a conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? ¿Todos somos libres? O sea, ¿podemos ser libres en un estado natural? Ni en el estado natural de Hobbes éramos libres, porque venía el más fuerte y te agarraba a tortazos y te quitaba en ese tiempo a tu hembra, ¿no? Mataba a tus crías y tú desaparecías. No eras libre. Entonces, las instituciones, como bien dice Locke, nos garantizan la libertad. Me hizo un comentario ahí, una pregunta, donde estuve leyendo, eh, un, una persona, un muchacho me hizo una pregunta sobre el paleolibertarismo, ¿no? Y aquí esta es una cosa muy interesante. El paleolibertarismo en realidad es una expresión estadounidense, es una arista estadounidense del libertarismo, pero del libertarismo y el conservadurismo, ¿no? El paleolibertario es también, vamos a decir, desde la perspectiva economicista, es un amante del mercado, es hasta, ¿no? Llegan a ser anarcocapitalistas, o sea, mientras menos Estado mejor, la promoción de la libertad individual y todo lo que quieran, pero Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. así es, pero con un respeto por las tradiciones, la cultura y los valores.
Por eso se les dice paleo, paleo de viejo, ¿no? Libertarios viejos. Entonces, un amor por el mercado, pero también un respeto a las tradiciones, a la cultura, a los valores, ¿no? Derecho a la vida, etcétera, etcétera. Aquí también, si es que nuestro amigo Agustín Laje va a ver esto, Agustín se ha definido a veces como paleolibertario. Y Agustín no es paleolibertario. Agustín es un conservador. Agustín es un conservador aunque no lo quiera reconocer. Es como un Hayek, ¿no? Hayek tampoco quiso reconocer que fue conservador. Y en su escrito, ¿por qué no soy un conservador? Ahí fue básicamente donde corroboró que sí era conservador, ¿no? A pesar de todos los argumentos que él dijo. Porque al final lo que lo delató eran sus escritos. Los escritos, o sea, él puede decir escribir lo que quiera al final de su vida, pero los escritos a lo largo de su vida demostraron que Hayek tenía una vena conservadora también, en lo familiar, ¿no? En el respeto a las instituciones religiosas, al ordenamiento de la sociedad, ¿no? A la reciprocidad, que son cosas que tú en el lenguaje liberal y libertario no las vas a encontrar. Entonces, Agustín también es conservador. Y ya voy a sacar un video sobre, si me permites hacer mi publicidad, y como decimos en Sí, Perú, sí, próxima semana en mi canal de YouTube voy a lanzar un video sobre biopolítica. Biopolítica, sobre las nuevas ideologías políticas en el siglo XXI. Va a estar, y ahí es donde van a ver, yo he hecho un eje izquierda-derecha latinoamericano y Agustín lo he puesto de conservador, al lado de Nicolás Márquez, pero un poquito más a la derecha para que no se enoje. Así entiendo. que, Yo sé que, Miklo, hay tantas cosas que yo realmente quisiera preguntarte y salir esto, pero sé que tenemos una edad que es más o menos rígido en este aspecto, ujú. pero justo mencioné el tema de la biopolítica y no sé si preguntarte qué es la ideología para un conservador, por un lado, que es una pregunta muy común, por qué los conservadores nos oponemos al concepto de ideología, pero también indagar en el tema de la biopolítica, porque de repente aparece que Foucault, al igual que Gramsci, que parecían grandes enemigos para la derecha, hoy es necesario estudiarlos y comprenderlos por el vuelco que ha dado a la política y el mundo, especialmente el globalismo. Así que yo dejo a tu criterio que elijas desarrollar en los 15 minutos que nos quedan, o biopolítica, Foucault, lo que quieras hacer este análisis, o por qué los conservadores no creemos en las ideologías, o al menos nos oponemos a considerar el conservadurismo como una ideología. Bueno, Ustedes eligen. nos vamos a quedar cortos de tiempo porque si estuviéramos allá en Argentina, como dicen, con un asado, unas chelas, unas cervecitas, ahí estaríamos pero metiéndole duro y parejo. Pero bueno, estamos en esta situación de coronavirus, así que vamos a ponernos más pragmáticos. Voy a contestar las dos. Voy a contestar las dos. La primera es, Claro, ¿qué piensa el conservador de las ideologías? El conservador, por naturaleza, es escéptico, pero es un escepticismo sano, no es el escéptico de que no creo nada de nada porque soy un rebelde sin causa. El conservador es un rebelde con causa. Y el conservador cree en la medida en que le prueben cosas, ¿ok? Así que por eso es que la ideología no calza bien con el conservador, porque el conservador dice, antes que la ideología está la experiencia, lo que yo veo, lo que yo experimento, ¿no? Sin caer en el positivismo, que es otra cosa, o sea, el positivismo, exactamente. ¿no? Y pido a la gente que dice, pero está hablando en japonés, cuando yo suelte estos conceptos, si les interesa, después se meten un poquito más y en YouTube, en computadora, revisan en Internet, busquen positivismo, Auguste Comte, ¿no? Lo van a ver en mi video de progreso, y investiguen por su cuenta. Ahí esa es la mejor forma de estudiar. Bueno, sin caer en el positivismo, el conservador es empírico antes que racionalista. Entonces, para el conservador, mientras tú ves, por ejemplo, el marxismo, ¿no? El marxismo es una teoría política económica. Entonces, Marx desde su casa, porque Marx jamás ganó capital, nunca produjo capital, ¿no? Siempre hablaba del capital, pero nunca, o sea, escribió mucho capital, pero nunca ganó nada de capital. Hasta su mamá lo criticó. Oye, Carlitos, tú escribes un montón de capital, pero nunca has producido un solo capital. Lo mantenía Engels, ¿no? Que era el industrialista textil en Manchester. Bueno, eh, Marx parte de esta idea, ¿no? Porque él jamás visitó las industrias textiles en Manchester, no sabía de lo que estaba hablando. Es como lo que hay un famoso comunista peruano, José Carlos Mariátegui, que también hablaba, ¿no? De los siete ensayos, ¿no? Es un libro muy importante en el comunismo peruano, en el marxismo peruano, pero nunca visitó la sierra. Se escribía de cosas que no sabía. Entonces es la teorización, ¿no? Y claro, en la teoría todo es lindo, tú puedes plantear tus fantasías y tienes que decir esto tiene que ser así y así, pero cuando dejas de considerar el componente humano, las reacciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas,
te das cuenta pues que somos más que proletario capitalista, o sea, esos son simplismos absolutos. Entonces, esa es la parte, vamos a decir, muy desordenada y muy amateur lo que estoy diciendo, pero para que lo entienda la gente. Nace de la teoría, entonces es deductivo, como explico en el video. De la teoría, tratas de imponer ese corsé ideológico a la realidad. En el liberalismo y el libertarismo también pasa lo mismo. Cuando tú lees a Rothbard, Murray Rothbard, que tiene cosas muy interesantes, pero Murray Rothbard también parte de un corset teórico. Él dice cero, cero Estado y plantea toda una teoría económica de por qué, ¿no?, el anarcocapitalismo es la solución a todos los problemas por lo menos de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el liberal, cuando tienes, vamos a decir, eh, Smith, por ejemplo, ¿no? Pero Smith es un liberal clásico. Él todavía no mezclaba o no separaba la economía de la política, que creo que ese fue la gran catástrofe del liberalismo, vamos a decir, moderno, post Segunda Guerra Mundial, que separó la economía de la política, ¿no? Voy a sacar a Smith de ahí, pero el punto es que las teorías liberales, las teorías de Friedman, por ejemplo, ¿no?, sobre el mercado, Rothbard, sobre el anarcocapitalismo, Marx, ¿no?, parten de la teoría y se trata de imponer en la realidad. El conservador es distinto. El conservador parte de la realidad, observa y en base a las experiencias que tiene, agrega esas experiencias y llega a conclusiones. Como lo dije en el video también del conservadurismo, por ejemplo, ¿por qué la gente no se permitía que parientes se casaran y tuvieran relaciones sexuales? Porque en la tercera, cuarta, quinta generación tenías endogamia y te salía, ¿no?, hijos deformes o con problemas mentales. La observación, no la teoría, te hizo llegar a esa conclusión. ¿Por qué es buena la familia? Porque de la realidad, ¿no?, de la vida, ¿no?, la familia es la institución más exitosa en la historia del hombre, se demostró que era el mejor mecanismo para compensar, ¿no?, los impulsos individualistas y las tiranías colectivistas. Entonces el punto intermedio para el conservador no es ni el individuo, ni el colectivo, sino la familia. Yo me identifico mucho con esa posición, ¿no? Entonces, el conservador es inductivo, como dije en el video, de abajo, de la experiencia, hacia arriba. Y va sumando esas experiencias y va sacando tendencias y en base a eso concluye. Eso a mí me parece mucho más sensato. Esto no significa que el conservador no sea racionalista o que no crea en la capacidad del cerebro para razonar. Claro que sí, es súper importante, ¿no?, es muy importante, es clave, pero no desprovisto de este componente empírico, que es muy importante también. Ahora, con respecto a la biopolítica, yo no estoy tomando la biopolítica como una relación vamos a decir, de poder del Estado para controlar a las masas, ¿no?, que es el enfoque que ha hecho Michel Foucault, Bueno, Giorgio Agamben, ¿no?, Giorgio Agamben, que es este filósofo italiano, que es quien más ha trabajado, de hecho, ¿no? Biopolítica, el concepto lo puedes descubrir, ya se había acuñado en 1905 por un geógrafo sueco, no recuerdo el nombre, pero ya existía ese concepto de biopolítica desde inicios del siglo XX. Los teóricos de la biopolítica han sido Foucault y después ha sido Giorgio Agamben, que sigue o expande la tradición Foucaultiana. Yo hablo de la biopolítica desde una perspectiva completamente diferente, desde el lenguaje del transhumanista. Desde el lenguaje del transhumanista, ¿para qué? Para hacer un nuevo mapa de las ideologías, cómo van a modificarse las ideologías políticas actuales. En en este momento, ojo, muchachos, presten atención y tomen nota de esto. Lo que va a definir las ideologías políticas en el siglo XXI no son consideraciones económicas ni modelo de Estado, no. Lo que va a definir la ideología es qué efecto tiene la tecnología y la ciencia sobre la condición humana. Ese va a ser el gran punto de quiebre. Y sobre eso versa mi video. ¿Qué amenazas existen al momento cuando uno habla del transhumanismo? De esta necesidad que sienten algunos transhumanistas, que tienen diferentes variables, no todos los transhumanistas son iguales. Tienes tecnoprogresistas, tienes tecnoliberales, tienes tecnolibertarios, tienes singularitarios, posthumanistas. En el video ya les voy a explicar con todo para que vean cómo es la situación. A lo que voy con esto es que la ciencia y la tecnología van a definir cuál es nuestra posición en el nuevo eje político. Y este nuevo eje político ya no, la gente dice, ya no se habla de izquierdas y derechas. Y tienen razón, poco a poco estamos mirando hacia un nuevo paradigma ideológico. ¿Qué efecto va a tener esa ciencia y esa tecnología sobre la condición y la naturaleza del hombre? Ahí está el asunto. Pero no voy a adelantar más simplemente porque quiero que vean mi video. Así que, ¿ah? está muy bien.
Nos quedan los últimos 5 minutos, Miklos. Antes de dejarte las últimas palabras y además de agradecer a toda la gente que nos ha estado observando, que ha estado participando con preguntas, con Sí, muchísimas acotaciones, gracias a todos un ahí que... agradecimiento a ellos, un agradecimiento enorme a mis amigos que me están colaborando muchísimo con este tipo de proyectos, que es una serie de entrevistas que después también las vamos subiendo a YouTube. Realmente quiero agradecerte, dejarte últimas palabras, para mí realmente ha sido un honor escucharte. ¿Sí? Yo realmente te admiro muchísimo. No, Todos mis muchísimas gracias. amigos, Macho Gracias. Patriarcal, Jerónimo Luna, que me están colaborando, anoche los volví loco con el teléfono, pues si no, estoy re nervioso, no sé qué preguntarles, No, soy el no, dos de Chacarita con Messi prácticamente. no, 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 para nada. Y realmente me trataste muy bien en las conversaciones privadas que tuvimos, me hiciste sentir muy cómodo, así que te agradezco un montón porque tenés mucha bondad y eso quiero rescatar. Muchos van a ver el gran intelecto que tenés para difundir estos temas, pero yo quiero rescatar la gentileza y la bondad de darle tiempo de tu vida a gente como uno, digamos. Entonces para nosotros vale muchísimo este gesto de humildad que has tenido y te lo agradezco de corazón. Bueno, si me permite, muchísimas gracias por palabras tan bonitas que me dedicas. Soy muy gentil y muy cordial ahora también en este momento que estoy hablando con la gente en un ambiente muy tranquilo, pero también soy muy combativo y muy metálico, ¿no? Cuando defiendo causas. Si la gente quiere ver mi otro lado, ¿no? El Jekyll y Hyde, si quieren ver mi Hyde, váyanse a Twitter. Ahí tengo otra personalidad. Ahí sí soy ¿no? Un gladiador romano. Así se les va a quitar toda esta imagen de lindo que tengo. O sea, soy un ser humano feliz, me siento realizado, creo que eso sí lo puedo transmitir, ¿no? Esa tranquilidad y esa paz que he logrado, siempre constantemente buscando aprender, que es lo que más me gusta, es la curiosidad que siempre he tenido de ser mejor, de esforzarme, de no ser mediocre nunca, ¿no? De realmente explotar al máximo las oportunidades y las capacidades que la vida y Dios me han dado, ¿no? De ser positivo para mi sociedad, de contribuir, siempre pensando en cómo resolver problemas. Siempre ha sido esas han sido mis grandes pasiones. Y yo siempre a mis amigos los trato, un amigo no es tu inferior ni tu superior, es tu amigo. Y yo tengo amigos que tienen una formación intelectual muy buena y otros que su formación intelectual no es tan buena, pero es cosa irrelevante, porque yo no son mis amigos por eso, son mis amigos porque tienen otras cualidades. Y en tu caso, cuando tú me dices es Chacarita B, nunca digas eso. Tú lo que estás haciendo es una tarea realmente encomiable y titánica. Jóvenes como tú podrían ahorita estar haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo en videojuegos. No, pero ¿qué es lo que haces tú? Tú te tomas tu tiempo para estudiar, para aprender, para leer, y yo puedo ver en ti y en la gente que te sigue, por eso es que nosotros somos más fuertes que los progres, ese deseo de superarse y ser mejor, de no ser un mediocre y de ser una persona de bien en este mundo. No soy perfecto, no soy perfecto. He cometido muchísimos pecados. Los cometo y los seguiré cometiendo porque no soy perfecto. Y no pretendo erigirme como un ejemplo de perfección para absolutamente nada porque no lo soy. Pero si lo que yo hago puede inspirar a las personas a interesarse, a aprender, en ser mejores, en ser útiles, en ser generosos, bueno, si yo logro eso, yo me siento realizado. Y ahora en título personal, ojalá que exista la oportunidad en algún momento de que yo pueda ir a Argentina, o que tú puedas ir a Perú, o llegues acá a estar en Inglaterra, serás muy bien Se recibido en dará. mi casa. Y yo si voy para allá, obviamente nos meteremos, como te dije, ese asado y esas cervezas que, ¿no? Quilmes creo que Y tomo allá un, en y Argentina, un no sé cuál es. Fernet. Fernet tomamos acá en Córdoba. Ferneto, bueno, será en Córdoba, entonces nos tomaremos unas grandes cervezas ahí y ha sido un placer para mí y espero que la gente que nos ha visto lo haya aprovechado, les haya gustado, abierto a las críticas, sobre todo a mis amigos liberales y libertarios, si es que me encontraron que soy un troll, bueno, pueden trolearme también cuando sube el video, ojalá que alguien lo haya subido para después subirlo al canal de YouTube y ahí me pueden trolear todo, o nos pueden trolear todo lo que quieran, ¿ok? Pero Ahora mismo ya un nos gusto, quedan abrazo. nos quedan los últimos 30 segundos, te agradezco nuevamente y ya mismo me comunico en privado con vos porque tengo justamente dos amigos que lo están grabando y que después nos van a pasar para que lo subamos a nuestros respectivos canales si usted desea. Así que muchísimas gracias de corazón realmente. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y cuídate pues, estamos en contacto. Muchas gracias. Chao.